Eh, bueno, listo. Bueno, buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Se inicia entonces la grabación de la conferencia de hoy, en la cual pues ya sabemos, estamos a 29 de marzo. Mañana oficialmente empezaríamos la fase de diseño, que ya pues hemos visto algo del modelo relacional. Entonces hoy vamos pues como a resolver dudas que puedan tener los aprendices, y además pues vamos a, si podemos iniciar otro ejercicio con el modelo relacional, pues también lo haremos. Entonces ahora estamos con estos aprendices que tenemos en el día de hoy: Julián, Cristian, Gabriel, Santiago. Bueno, ya leí, parece que se ha retirado. Esperen un momentico. Entonces, aquí está pues Julián y Cristian, que nos están haciendo unas preguntas del diagrama de clases que ellos tienen. Si de pronto Santiago y Gabriel también tienen alguna duda, entonces ahorita hablamos con ellos. Sin embargo, yo quisiera, como hay tan poquita gente, voy a colocar de pronto eh, aquí en esta parte, por WhatsApp, a recordarles, les recuerdo la conferencia de las... Claro, pues que como hay partido, no sé si habrán compañeros, habrán personas que quieran mejor pues ver el partido, no sé. Bueno, listo, Cristian y Julián. Entonces aquí tenemos un modelo, en un diagrama de clases donde tenemos el cliente, el pedido, el empleado, el producto y el administrador. Entonces ellos nos están preguntando unas dudas. Esto es para las personas que de pronto después van a ver la grabación, y para los que están aquí en este momento pues presentes, los otros compañeros, Santiago, Gabriel, Sandra y Dirley. Estamos entonces mirando lo de estos dos compañeros, y de pronto cuando terminemos con ellos, entonces miramos las dudas que los demás puedan tener. Bien pueda entonces, Cristian. Entonces, lo que yo les pregunto: empleado, por ejemplo, necesitaríamos saber, ya sabemos que cuando vamos a utilizar el diagrama de clases, entonces es la información como que yo guardo, ¿cierto? Díganme Sí. entonces, Julián y Cristian, la dudita que ustedes tienen. No, pues esto, pues verificar si pues la verdad esto está bien, pues porque he estado mirando, pues como lo que usted dice, pues yo pensaba que esto se relacionaba dependientemente por el método que tenía. Sí, no, la cuestión es que los métodos que nosotros colocamos en las clases no es de lo que haga el usuario, sino de lo que va a hacer en el objeto, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, un empleado, vamos a crear un empleado, vamos a actualizarlo, vamos, por ejemplo, no sé, agregarlo a algo. Es cierto, es de la información que se va a guardar, no de lo que va a hacer como usuario, como persona, como rol, ¿sí me entiendes? sí, No desde el punto de vista del rol del empleado, de lo que va a hacer el empleado, pues como tal, cuando entre al sistema de información, sino en el sentido de lo que se le va a hacer pues a los objetos de esa clase. Recordemos que, por ejemplo, empleado es una clase, y lo que se va a crear de esa clase son objetos, o sea que cada uno de los empleados, ¿cierto? Esa sería una de ok. las... Exacto. Entonces, Entonces diré, bueno, pues tampoco pues bueno, pues el pedido entonces el empleado se vería entonces relacionado con pedido entonces, sí, porque bueno, pues el sí. pedido va a ser esto, aparte de ser registrado por el empleado, también pues sería pues también guardar pues un registro a quién pertenece ese pedido. Sí, por ejemplo, si quieren saber, por ejemplo, ese pedido, quién lo registró, ¿cierto? Y puede Sí, ser exacto. importante por si de pronto, no, es que pues hubo algún error en el pedido, entonces, a ver, ¿quién fue el que hizo pues ese pedido? Entonces sería bueno saber, pues, quién fue el empleado que lo digitó, que lo generó ese pedido, ¿sí? Exactamente. Ok, y el Entonces, resto pues entonces de mira, relaciones que hay ahí. entonces mira que lo tenemos que ver desde el punto de vista es de la información que se va a guardar, ¿cierto? De la información que se va a guardar en Ok, la base de datos, no en el sentido
de que es que, bueno, en ese caso también el usuario va a hacer un pedido, pero más que todo es en el sentido de que yo necesito, ese empleado, es posible que haga ese pedido, pero sí se necesita en la empresa que se guarde la información de ese pedido, quién fue el usuario que lo hizo. Entonces uno puede, el usuario puede decir, ah, sí, yo necesito guardar esa información. Otros podían decir, ah, no, es que yo no necesito guardar esa información. Ah, entonces no, pues no hay necesidad de guardar la información del empleado ni nada de eso. ¿Sí me entiendes? Es lo que quiera pues la empresa según los requerimientos que ella tiene, ¿cierto? Ah, no, es que a mí no me Sí, interesa quién fue el empleado, entonces ¿para qué vamos a guardar información de empleados si no necesita saber quién fue el que lo registró, ok. ¿cierto? Entonces el resto, pues de, como así decirlo, de relaciones, pues estarían bien, ¿no? Bueno, entonces aquí está producto. Sería bueno que ustedes hicieran otra clasecita que se llame el detalle del pedido, ¿cierto? Porque es que, como vimos en el ejemplo anterior, pues, o así también lo pueden dejar, ¿cierto? Pero habíamos visto un ejemplito, de pronto yo se lo vuelvo a entregar, donde había un detalle de pedido. Porque, a ver, esta es una clase, ¿cuáles son los productos que se venden allí? Pues se vende toda la parte de distribuciones, pues del producto Nestlé y toda la canasta familiar. Sí, o sea, por ejemplo, venden, o sea, eso es un supermercado. Ven, ya no Sí, estás compartiendo. pues, pues No, no no sé. tanto un supermercado, sino como más bien una distribuidora. Ah, bueno, ¿y como qué productos, venden productos, qué productos son? Distribuye productos de la marca Nestlé y otras marcas como Scott y prácticamente esas son las marcas principales que manejan como tal la distribuidora. Entonces, esas son pues prácticamente todos los productos que llevan la marca Scott y marcas Nestlé se distribuyen a lo que son las tiendas y supermercados. Ah, bueno, listo, entonces si quiere pues lo dejan pues así. Después miramos en la fase de diseño qué más tenemos que hacerle, pero si veo una tablita y como rara que es la de administrador, ¿ese administrador qué hace? El administrador hace pues toda la parte de crear empleado, dar empleado, todo lo que es eliminar los empleados y buscarlos también. Ah, pero ese es un Eh, empleado más, ese es un empleado. pues sí, sería pues como un gerente o algo así, sería el que se encargue pues de hacer toda la parte de registro pues de un empleado. ¿Y Y pues cuánto? también sería, Sí. señora, ¿Y cuántos empleados, cuántos administradores habrían en la empresa? pues sería pues uno y pues ese mismo administrador pues tendría la como que la capacidad de crear más, porque cuando uno crea un empleado puede darle su rol, su rol de, de vendedor, de repartidor o pues de, en este caso pues administrador también se podría dar. Ah, sí, pero mira que serían muy poquitos. Yo más bien lo colocaría, quitaría ese y dejaría empleado solamente, porque administrador es un tipo de empleado también. Pues yo lo coloqué pues como que aparte pues para que se diferenciara de que el administrador solamente puede hacer estos respectivos métodos Ah, no, y no pero, como tal un ¿sabes? empleado. Sí, tienes razón. Pero ¿sabes que en empleado podemos colocar un atributo que se llame tipo de empleado? Y entonces si nosotros le decimos si es un empleado normal o es un administrador. O sea, que lo identifique para poder darle como su respectivo rol. Sí, pues a la otra estamos mirando si agregamos pues el administrador, lo dejamos aparte, como aparte, una parte, como si no fuera un empleado más. Porque mira que administrador, ¿qué información se guardaría ahí? ¿Cuántos registros se guardarían? A lo sumo uno o dos, serían muy poquitos, Sí, ¿cierto? Entonces no vale la pena pues hacer toda una clase para tan poquitos objetos, ¿cierto? ok. Si creo que Miguel estabas, Miguel o Dubán, pues yo me parece que Miguel también había levantado la mano. Sí, profe, una pregunta. Es que mirando pues aquí en el diagrama de clases de los compañeros, ellos sí tienen, por ejemplo, o sea, como crear como una clase donde a partir de ella se creen los objetos de empleado, administrador y toda la cosa. Ah, pues ya sería una clase que se llamara usuario, ¿cierto? Sería una Sí, como clase si fuera como usuario que usuario, tuviera el persona, usuario, la eso, contraseña. o sea, más que todo como los atributos que más comparten, que vendría siendo pues como el nombre y cositas así por el estilo. Un ID.
Yo creo que eso es lo que ellos quieren hacer con el administrador, ¿cierto, Julián y Cristian? Ellos con el administrador lo que Sí, quieren es un, 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 eh, eh, un, ¿cómo se dice? Una clase en donde se guarde sobre todo el usuario y la contraseña, ¿cierto? Y que indique que no tanto llamarse administrador, sino yo creo que lo podían llamar mejor usuario. Y entonces en usuario sería donde, no, donde se guardarían. Qué pena dudar, sí, no, no tanto. No tanto sería eso, sino que pues el administrador se encargue de la parte como que de crear productos y bueno, registrar los productos dentro de la plataforma y pues también a sus empleados. Sería pues esa la función que tendríamos planeada. bueno, pero yo creo, No ¿qué tanto dice como tal Dubán? guardar los datos del inicio de sesión, no señor. Sí, ¿qué dice Dubán? Que estaba levantando la mano. Qué pena, Dubán, que yo creo que te interrumpí. No, profe, no, tranquila. Sino que, o sea, lo que yo entiendo en este diagrama es que, digamos, si se van a crear empleados, se va a crear, digamos, empleados o administrador, es como crear solamente una sola clase. O sea, con esa clase se pueden crear ya los objetos pues, que vendrían a compartir las mismas propiedades. ¿Sí me hago entender? Por Sí, ejemplo, un empleado puede ser un empleado, o mejor dicho, de esta forma, persona. Una persona puede ser un empleado, como también puede ser un jefe, ¿cierto? Por decirlo así, pues como en esa manera. Donde, por ejemplo, en la parte de persona vendría siendo lo que es el ID, el nombre de la persona, digamos el sueldo también, porque todos tendrían un sueldo. Y en base a eso ya crear como pequeñas clases donde simplemente coloquen los atributos que se diferencian de uno al otro. ¿Sí me hago entender hasta ahí? sí, pero yo pienso que como todos o sea, eso se haría así siempre y cuando un empleado pudiera cumplir dos funciones, pero como el empleado siempre va a ser o administrador o va a ser un empleado normal, supongamos un empleado raso o que otros empleados pueden haber, otros empleados pues diferentes. Yo pienso que debemos de usar solamente una tabla que se llama empleado y colocar un tipo que indique si ese empleado es o administrador o es empleado raso o qué es, ¿cierto? Para no tener que usar tantas tablitas, porque entre menos tablas, mejor, más claro el modelo y pues menos enredado. Que uno ponerse a usar que una tablita que tenga eso. Pero eso sí, es conveniente de todas maneras, claro que no es importante hacerlo en el diagrama de clases, pero es importante hacer como otra, en el modelo de entidad, relación y modelo relacional, una tablita de usuario, donde se guarde el usuario y la contraseña, ¿cierto? Pero ya aquí, supongamos, nosotros tenemos un empleado y tenemos administrador. Entonces, en empleado colocamos un campito que se llame tipo, que indique el tipo de empleado que es, si es un administrador o cuál es el rol pues que tiene dentro de la empresa, cuál es el cargo que Ok. tiene dentro de la empresa. Es más, ya, en ese caso tendría un cargo y después adelante, bueno, sí, sería el cargo, un cargo ahí de empleado, pero ya en el modelo de entidad relacional, el modelo relacional, nos daríamos cuenta que además de empleado necesitaríamos otra, pues otra entidad que se llamaría cargo, donde estén todos los cargos de los empleados, ¿cierto? Porque puede que haya un empleado raso, haya un administrador, haya un gerente, ¿cierto? Y necesitamos saber los rangos de cada uno, ¿cierto? Ok. Sí. Dime, Miguel. Sí, profe, también pues es algo parecido a lo que usted llega y les acaba de comentar, manejarlo por rangos y determinado rango, determinado perfil puede manejar ciertos módulos del sistema o sí, pues del sistema de información. En este caso, por ejemplo, el administrador tendría derecho a manejar todo lo que es el sistema, crear empleados, crear clientes, crear proveedores, pero ya un usuario de rango medio solo tendría acceso a comprar y a vender. Y un usuario de rango más bajo pues tendría menos atributos, menos propiedades. Lo veo desde ese punto. Puedes crear un atributo de que sea rango y en ese sentido, pues, dependiendo de ese rango, mediante un if,
que haría empezar a jugar con esos, esos métodos. módulos. Exactamente, Okay. exactamente. Pues Muchas nosotros lo gracias. intentamos pues de ver así como que ese if que dice Miguel, pero como que intentándolo representar ahí en la tabla, pero o sea, así que si es administrador, pues que va a tener estos respectivos métodos, y que si es esto, pues si es otro, pues solo si es un empleado aparte del administrador, pues va a tener pues simplemente pues va a poder crear un cliente y pues el inicio de sesión normal y eso. Pero ¿qué? Porque es que este empleado pues administrador hereda de empleado, entonces no sé si eso influye. No, sí, administrador hereda de empleado, exacto, pero es que, o sea, lo que te digo, ese administrador tendría muy poquitos registros, a lo sumo uno o dos, ¿cierto? O sea, ¿cuántos administradores habrían? Muy poquitos, ¿cierto? Sí. Entonces, no, ahora, lo que sí, luego, sí, tendría muy poquitos, pues, esa clase. Entonces, mejor colocar un campito en empleado que indica el tipo de empleado, ¿cierto? Entonces ahí se le diría, bueno, el 1 es administrador, 2 es empleado raso, 3 es gerente. Y como dice Miguel, eso serviría también para dar los roles, ¿cierto? Por ejemplo, si es uno y es administrador, entonces, bueno, entonces tiene permiso de crear empleado, permiso de tal cosa. Si es empleado raso, no, es que solamente no puede, no tiene esos permisos, solamente tiene permisos de hacer los pedidos y no más, ¿cierto? Y así cada uno con su rol. Pues sería entonces cambiar esta parte y pues agregarle una multiplicidad también a este. Ah, sí. Exacto. ¿A este se le agrega multiplicidad o solamente pues No, así lo tenés, así está, así con la frase está bien, sí. Ok. Bueno, profe. Y pues con respecto al diagrama Picasso, no. El diagrama de secuencias. Dubán quiere decir algo, que vi que abrió el micrófono. Profe, sí, sino que en el modelo en el que estaba presentando antes, veo que todos los campos están privados, o sea, no están privados, están públicos. Sí, Bueno, aquí sí. poner los privados, sí. O sea, en los campos deberían estar todos privados y en los métodos deberían de ser públicos. Sí. Y veo que todos están públicos. Bueno, yo creo que es que ellos apenas lo están haciendo, ¿cierto? Sí, pues apenas lo están, sí, pero pues sí. Por ahora lo dejamos en público, pues Pero sí. Sería como corregir eso y está bien de que administrador herede de empleado, pero administrador tendría como poquitas funciones como tal que lo diferencien de empleado, porque igualmente está heredando pues de empleado y no hay necesidad de colocar pues como todo ese listado ahí como está. O sea, es el único que yo estoy viendo pues como en estos momentos. Sí. Bueno, solamente era eso. Duván, por eso entonces le estamos diciendo, ve, hasta bueno esto, miren muchachos, cómo entre todos nos apoyamos, me parece muy, muy chévere. Cristian quiere decir algo. Sí, Julián. Sí, señora. Instructora, tengo una duda con respecto al diagrama de clases. Ese diagrama de clases que estamos realizando al final se va a pasar a código, ¿no? Sí. Tengo una duda. Si realmente al final vamos a pasar ese diagrama a código, significa que estamos tomando ese diagrama como, pues bueno, desde la perspectiva de implementación, ¿no? Sí. Según lo que leí en uno de los documentos del SENA, prácticamente mencionaba que podíamos tomar el diagrama de clases como desde tres perspectivas. El primero conceptual, el segundo desde el punto de vista de análisis y el tercero de implementación. El de implementación como tal se refiere, pues lo que te mencioné antes, prácticamente pasar ese diagrama por ejemplo, digamos que lo que se fuese a realizar el sistema por ejemplo, en un lenguaje como Java. Entonces se pasarían esas clases así como están escritas. Es que, ahí.
Sí, tú ella, has dicho un punto muy, muy importante. Por ejemplo, esto es de la fase de análisis, entonces aquí este diagrama nos serviría precisamente para esta fase. Ya a medida que vamos en la fase de diseño y desarrollo, vamos entonces organizando mejor el diagrama de acuerdo como a la fase en el que estamos, ¿cierto? Entonces con este diagrama vamos como entendiendo más el sistema y luego lo vamos adecuando a lo que vamos viendo en cada una de las fases. vale. Quisiera resaltar la parte que dijo hace rato el compañero Dugan, que dijo que prácticamente el empleado se debería, por así decirlo, desglosarlo en una clase padre que fuese persona, ¿cierto? Si fuese así en el sistema prácticamente no nos serviría. O sea, prácticamente sería un poco confuso, por ejemplo, tener en el sistema una clase personal. Al final, o sea, lo que buscamos como tal es llevarlo a la implementación, pues tener una clase personal no tiene mucha lógica, en cierto modo. De hecho, tampoco tiene mucha lógica el diagrama que hicimos, porque prácticamente No, menciona... está bien, está bien. O sea, la cuestión es que estamos es mirando cómo organizarlo mejor, ¿cierto? Pero, Sí, pero, pero está bien lo que ustedes han hecho y lo que cada uno pues ha aportado, ¿cierto? Entonces la vale. cuestión es mirar y organizar y cada uno pues, ¿cierto? Dar como su opinión para mejorar lo que estamos haciendo, Ok. ¿cierto? Instructora, me gustaría mostrar, bueno, me gustaría mostrar la pantalla, me gustaría mostrar una parte prácticamente del diagrama de clases que yo hice. Realmente no está relacionado o sea, las clases unas con las otras, solamente tengo como tal las clases con sus atributos y métodos. Me gustaría resolver mi duda con respecto a la forma en cómo se relacionan, por así decirlo, los métodos y los tipos de... O sea, voy a presentar mejor la pantalla, ¿vale? Sí. Eh, bueno, aquí tengo el diagrama, como mencioné, prácticamente no tengo ninguna relación entre clases. Prácticamente en el sistema que nosotros estamos pensando, bueno, el que vamos a desarrollar, hay un sistema de login y eso, de inicio de sesión, de registro, pero en este caso me he centrado prácticamente en el inicio de sesión para resolver mi duda. Aquí, como podemos ver, prácticamente tengo 3 clases. La primera clase, pues, sería como tal una clase a la cual acudir para poder iniciar sesión. En este caso, realmente no... Lo que se requiere prácticamente es un correo, una contraseña. Bueno, prácticamente son datos que vendrían por parte del usuario, ¿no? Sí, en ese caso sería pues como tener el usuario y la contraseña, ¿cierto? Sí. Por cada uno de los empleados tiene que haber un usuario y una contraseña. Entonces sería una clave que se llamara usuario, que tenga el usuario, la contraseña y algo que identifique a ese empleado o a esa persona pues que Vale, va a digitar, que va a ingresar los datos al sistema. vale. Sino que, bueno, prácticamente lo que quiero intentar exponer acá es que la forma en como tengo pensado como tal el diagrama de clases es que, como te mencioné antes, prácticamente lo que en principio pensé sobre el diagrama de clases es que lo íbamos a implementar tal y como estaba, ¿no? O sea, Sí. con sus atributos, o sea, por ejemplo, tengo esta clase, digamos que la pasase al código Java, por ejemplo, con el nombre, bueno, con el nombre de login, y prácticamente esa clase tendría el método de iniciar sesión. Para ello realmente no requeriría como en sí un usuario, prácticamente esos datos irían, por ejemplo, dados por una entrada por ejemplo, de alguna interfaz gráfica, y no necesitaría necesariamente una clase usuario. Pues sí. O sea, sí se necesitaría una clase usuario para poder almacenar por cada usuario el usuario y la contraseña, ¿cierto? O sea, para poder entrar y darlo y poder tener los permisos que necesita. Se necesita un usuario y una contraseña y una clase donde se guarde esa información Vale. por cada uno de los empleados, por cada uno pues de las personas que entran al sistema. Si todos son empleados, entonces el usuario de la contraseña se puede guardar en esa tablita de empleados, por ejemplo. Ah, vale, sí. Si todos son empleados, pues si todos no son empleados, pues entonces se puede colocar por aparte, ¿cierto? Vale.
por ejemplo, te refieres como tal a tener como ejemplo una clase aparte, digamos que esto fuese usuario, tendría entonces aquí el correo, tendría la contraseña y aparte de eso el empleado relacionado a ese usuario, ¿no? Sí, exacto. Sería usuario, exacto, sería usuario, un código, en fin, el usuario y la contraseña. Se necesita para poder ingresar al sistema. Eh, Para poder, ah, sí, para poder realizar vale, pues todo el proceso. bueno, entonces aquí realmente entonces no sería empleado, vale. Una pregunta más, aquí en esta parte de los métodos prácticamente esto es lo que ponemos como tal enfrente, estos dos puntos de los métodos en el diagrama de clases, quiere decir como tal lo que vamos a retornar luego de llamar a ese método, ¿no? Sí, lo que se coloca después de los dos puntos. Sí. Sí, porque hay unos, eso lo estás colocando, a ver, pues colocas, ahí estás colocando pues como un método y hay unos métodos que devuelven valores y hay otros que no. Entonces, si colocas ahí los dos puntos es como lo que, sí, lo que va a devolver, lo que va a devolver el Vale. sistema. Por ejemplo, aquí También, estás colocando que va a devolver un booleano, aquí que va a devolver pues va a devolver un empleado, en fin, pues va a devolver un empleado, sí. aquí también, ayer estaba conversando con el compañero Julián sobre en qué parte debería al final, por ejemplo, o sea, prácticamente aquí la forma en cómo se piensa el sistema, bueno, el diagrama de clases está pensado basado por ejemplo, en una lógica que tenemos, ¿vale? O sea, prácticamente lo que pensamos es que va a haber una base de datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la pregunta es, bueno, mi pregunta es, bueno, en este caso yo tengo dos clases, ¿vale? En ambas estoy poniendo crear empleado. Ayer estaba discutiendo con el compañero, bueno, hablando con el compañero Julián, sobre en qué parte realmente debería ir cierto método que es asociado como tal, por ejemplo, a una clase, pero como tal en sí, al llamar ese método debería retornarme esa misma clase. O sea, ahí como tal sería un poco, bueno, a lo que me refiero es en esto. Prácticamente aquí hemos definido, he definido el método crear empleado dentro del empleado. Se supone que como tal todo lo relacionado con ese, o sea, con ese ente, o bueno, con esa clase debería estar dentro de la clase, ¿no? Sí, sí, En sí, este caso yo he creado como tal, he puesto un método dentro de la clase de crear empleado, que sí. lo que hace, pues, bueno, desde el punto de vista, pues uno dice, no, pues crear empleado debería ser parte de la clase empleado, o sea, es algo relacionado con la clase empleado, ¿no? Sí, es, En es, principio, ese es un pero método constructor. Eso es lo que se llama un método constructor. no, realmente no me refiero a ello, no me refiero al constructor, sino que me refiero como tal, bueno, bueno, prácticamente en principio yo lo que hice fue poner en este caso crear empleado y prácticamente me retorna al empleado, ¿vale? Se supone que esto internamente la lógica de la función crear empleado debería ser acceder a la base de datos y o sea, realizar una consulta y crearme el empleado, ¿vale? Sí. Y lo que hace es retornarme la instancia de la clase, de esta clase, prácticamente, bueno, devolverme prácticamente el objeto, pero con los datos que se han utilizado para crear el empleado. Ujú, ¿Vale? sí. Entonces, en este caso, pues empleado, pues se supone que me debería estar devolviendo todo o sea, todo esto, eh, eh, con todos los datos, por así decirlo, pues llenos, en cierto modo, dentro de lo que es la lógica. O mandar un mensajito indicando que se creó ese empleado, porque realmente lo que él hace es una actualización en la base de datos al crear el empleado. Lo que hace es que crea un nuevo registro de empleado, ¿cierto? Entonces un mensaje indicando que el empleado ya se creó, ¿cierto? Porque No, algo que creo que devuelva valor es como una consulta, ¿cierto? Si yo quiero, bueno, le mando por ejemplo, el código del empleado y me devuelve, por ejemplo, los datos del empleado. Ahí sí sería que devolviera algo. pues en este caso el crear empleado debería, o sea, la lógica como yo lo veo, la lógica de, pues eso, lo que te mencioné antes, prácticamente si pasamos esto a código, realmente, en principio, si yo dejara empleado con el método crear empleado, no sería algo muy coherente, por así decirlo, porque se supone que debería devolverme, o sea, yo tomo esto, cada clase es como, o sea, de hecho ahora mismo estoy hablando como tal en el lenguaje,
refiriéndome como tal al lenguaje en Java, ¿vale? Que prácticamente cada clase viene a ser un tipo de dato, ¿cierto? Entonces en este caso está retornando empleado, y empleado prácticamente viene a ser una instancia Un de esa clase, objeto, ¿no? sí, sí, Significa que de por exacto. sí, bueno, así que, o sea, en este caso no debería ir gran empleado, o sea, en principio no debería ir empleado acá, si bien es algo relacionado con la clase empleado, pienso que debería ser una clase aparte que prácticamente es una clase que se encarga de relacionar ambas partes entre la base de datos y entre alguna Yo otra parte del sistema. pienso, Cristian, que esa parte la deberíamos de ver pues como un poquito más adelante, cuando ya estemos viendo pues como el código, para poderla entender mejor. Sí, es que prácticamente lo que te estaba mencionando antes, que si este diagrama de clase lo vamos a pasar, o sea, es para implementarlo, o sea, tal y como está, realmente al final, tal como ustedes lo estaban mencionando los compañeros el compañero Iván, prácticamente como lo que explicabas tú y lo explicaba mi compañero, prácticamente no sé, no le encuentro la forma en cómo, porque, o sea, la forma como lo estoy entendiendo, como lo están haciendo ustedes, es que lo están haciendo de manera conceptual, lo están tomando De como desde esa manera perspectiva. conceptual, excepto, sí, porque todavía no hemos visto la programación orientada a objetos, entonces no la podríamos hacer como para programación, ¿cierto? Sí, La pero estamos haciendo de manera conceptual, exacto. Porque bueno, todavía lo que tú dices se puede hacer de varias formas. En este momento estamos en la fase de análisis, entonces lo estamos haciendo de manera conceptual para entender el análisis. Ya luego, cuando ya lleguemos a una instancia más alta, entonces ya lo haríamos así como tú dices con la parte de programación orientada a objetos, porque ya tú lo que o sea, estás hablando, como tal, sí, ya pensándolo de cómo se va al final codificar, o sea, por exacto, ejemplo, en sí, este caso lo que estoy pensando es que prácticamente la lógica o sea, toda la lógica de relación, digamos que no fuese una base de datos, sino que puede ser, por ejemplo, puede ser hasta un fichero de texto, eh, donde se almacenan los datos, no importa qué tipo de almacenamiento se le vayan a dar, dónde se vayan a almacenar, por ejemplo, ciertos datos, por ejemplo, en este caso, donde se almacenarían los datos de los empleados. Eh, realmente no, toda esa lógica realmente dejarla solamente en una clase, ¿no? ujú. Bueno, bueno, entonces si realmente los diagramas que estamos haciendo sobre los diagramas de clases que estamos realizando ahora mismo son conceptuales, Son entonces conceptuales, sí. Sí, sí. Ya eh, esa parte que tú estás diciendo, por ejemplo, que el empleado está empleando otro de repositorio de empleado, bueno, ya, pues, o sea, ya si se va a hacer de una manera ya relacionada ya con la construcción de software, ya iríamos mirando ese modelo. Es que ¿para qué sirve el diagrama de clase? Nos sirve para entender mejor el sistema y luego irlo acomodando, amoldándolo para ya llegar a la parte de construcción. vale. ¿Qué nos Bueno, dice Dubán y Miguel? O Miguel y Sí, profe, Dubán. pues de alguna manera yo también tenía al principio como esa duda, pero usted pues llegó y me lo explicó y pues ahorita haciéndoselo también o clarificándoselo al compañero, es que hay dos contextos. El primer contexto es el contexto de aprendizaje. El segundo contexto es el contexto ya orientado hacia la vida laboral. En este momento estamos en el contexto de aprendizaje, pero lógicamente, si acaso es de que hay personas que están un poco más avanzadas, pues nosotros podemos mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, imaginarnos el sistema y ponerlo directamente acá. En el ámbito laboral, ese sería el deber ser. Pero pues acá vamos paso por paso, como dijo la profesora, precisamente porque igual todos no vamos, digamos, en el mismo escalón. De hecho, a mí particularmente me he dado cuenta y me ha servido muchísimo porque había muchas cosas que yo llegaba y las tenía súper claras desde mi concepto, pero que acá leyendo el material y también pues con las explicaciones me ha abierto como me ha dado luces a darme cuenta de que no eran como yo las pensaba.
y lógicamente eso es como algo más de aprendizaje. Básicamente era eso. Muchas gracias. ¿Y Dubán qué nos quiere decir? Que Ok, también tenía profe. levantada la mano. Sí. Espérate un momentico que Dubán ahorita, o entonces Julián. Bueno, dime, sí. No, sino que según lo que yo le entendí al compañero, es que él dice con el tema, o sea, por ejemplo, el tema de usuario, eso es una validación de usuario, ¿cierto? Pero eso normalmente tiene que ir conectado pues con una base de datos, no directamente pues como diría yo que él de pronto está confuso, o quizás yo, es en el tema de la herencia, o sea, de que de pronto que tener que meter un método que corresponde a otra clase, o sea, eso es como dependiendo pues de lo que uno necesite. En ese caso, él necesita solamente validar un usuario y para hacerlo tendría que crear la clase de login y conectarlo con una base de datos para que haga esa validación. Ya la clase de pronto de empleado o de administradores, obviamente son clases que una tendría que heredar de otra para crear empleados, ya sean empleados normales o jefes, por decirlo así, que iría en otra base de datos muy diferente, digamos. Y por ejemplo, con la validación de los datos, yo diría que de pronto las tablas tendrían que estar relacionadas pues con la tabla de empleados y con la tabla de jefes. Claro, pues que como les dije ahorita, lo mejor en este caso es tener una sola tabla o clase de empleados y ya ahí colocar el tipo de empleado, o sea, si es un jefe o si es un empleado raso, para no usar tantas tablas y tantas entidades, ¿cierto? Porque es que miren que, como les dije ahorita, administrador van a ser muy poquitos, entonces no vale la pena uno hacer una... Ay, perdón, yo pensé que tenía el micrófono activado, qué pena. Que claro que es que como les decía ahorita, son muy poquitos los jefes, los administradores que hay. Entonces, sería mejor colocar una sola tabla que se llame empleado y ahí ya definir a través de un campito, definir si es un empleado raso o si es un administrativo o si es un gerente, en fin, el tipo de rol que desempeña, que por el derecho también serviría para los permisos, ¿cierto? Que de una vez si yo coloco en empleado el rol que tiene ese empleado, y si van a ser solamente los empleados que van a tener rol, ¿cierto? Eso también hay que verlo. Entonces, definir el tipo de empleado que es, si es un empleado raso, o si es un gerente, o si es un administrador. Y ya dependiendo de ese rol, entonces ya darle los permisos pues requeridos, ¿cierto? Que ponerse en hacer dos clases pues una de empleado raso y otra de administrador. Más bien uno solo y con un campito o con un atributo que se llame tipo, definir qué tipo de empleado es. Bueno, ¿quién otra persona tiene dudas de pronto del proyecto que está haciendo en este momento? Sí, Julián. Profe, entonces esto para presentarle también el diagrama de procesos. Julián, miremos si hay otra persona que tiene dudas y de pronto, Ok, porque es que no sé cómo, ok, profe. de pronto que otra persona tiene otra duda y de pronto con ustedes miramos un tiempo mañana, si ustedes pueden, o el jueves, para que lo miremos así pues como en otra ocasión sucedió, ¿cierto? Porque sí quisiera saber los otros compañeros cómo van en sus proyectos, qué dudas tienen, o de pronto pues no trajeron ninguna duda, no sé, qué opinan los otros si no miramos ese proyecto, eso que nos dice pues Julián. Quisiera, porque recuerden muchachos que en este momento estamos a puertas de terminar la fase de análisis. Sí, Julián. Digo, Dubán, espérate un momentico, Dubán. Estamos a puertas de terminar la fase de análisis y necesitamos pues que todos quedemos al día con esa fase. Entonces, necesito pues, que ustedes me definan qué dudas tienen, las inquietudes, qué necesitan para poder terminar y seguir con la fase de diseño, porque ya estamos pues en un punto muy importante de la tecnología. Sí, Dubán, dime. No, para decir pues que lo que sí me pareció pues de pronto simple y a la vez confuso es como el modelo conceptual, el modelo secuencial.
porque en la herramienta DIA pues encontré muy pocas herramientas como para diseñar el... Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Julián nos va a mostrar si quiere, entonces Julián, como ningún compañero tiene ninguna otra duda, entonces miremos el diagrama de secuencias, que precisamente lo que tiene dudas Duan, mostrémoslo. Sí, Julián, ¿nos puedes hacer ese favor entonces? Ok, profe, sí. Bueno, gracias. Sí, señora. Ya vi. ¿Duan quiere decir algo? No, perdón. Ahí se ve. No estoy viendo. ¿Lo estás haciendo en Star UML? Que está todo negro. ¿En Star o en No, en Star? día. En día. Bueno, listo. Es que como se veía En negro. día. Listo. Bueno, que espere, entonces venga, vuelvo a comparto todo. Porque en Star UML es como la pantalla negra. Ok. Nuestro diagrama de secuencia. Y pues nosotros nos centramos fue en la parte de crear factura o crear pedido, que es el caso de uso pues más importante. Como se nos había comentado, entonces pues... Me parece muy bien. Sí, porque ese es vendedor. El más importante es ese, claro. Esa es la razón de ser de la empresa. Sí, dale. Entonces, pues iniciamos pues colocar pues código de acceso, que sería pues nuestra forma de inicio de sesión. Por medio de un código de acceso que con solo agregándolo, pues él hace una validación a la base de datos que concuerda con su respectivo, con el respectivo pues empleado, ¿no? Luego pues pasaría a enviar y verificar los datos en el usuario. Hay una cosa, Julián. Bueno, como tú mismo, pues aquí, porque estamos pues hablando entre todos y no solamente con el grupo de ustedes, sino con todo el grupo, entonces de pronto para ponernos en contexto, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí que este es el de la factura. Entonces, ustedes lo que hicieron fue que se guiaron por un caso de uso. El caso de uso es me imagino que llaman como generar factura o algo así, ¿cierto? Entonces, de pronto nos pueden mostrar ese caso de uso detallado. Pues ¿O no? ¿No lo tienes? Pues no lo tenemos porque nosotros lo que hicimos fue historia de usuario, ¿no? Y pues bueno, entonces la vamos a iniciar pues como que por el inicio, ¿no? O sea, que iniciar crear la página pues el sistema de Forest. Bueno, aquí primero crear los empleados. Listo, entonces aquí cuál sería pues como la idea, que aquí colocamos el usuario, este sí es el usuario que va a usar el sistema, ¿cierto? ¿Cómo, perdón, yo veo cómo se llama ese usuario? Vendedor, sí, listo, es el usuario. Como tal va a utilizar ese sistema, listo. Vendedor. Exacto, bueno, entonces ese es el vendedor, entonces dice colocar código de acceso, ¿dónde lo colocan? ¿Cómo es ese objeto que tienes ahí? O sea, ¿cuál es la idea? Es colocar el usuario que va a usar el sistema, ¿cierto? ¿En qué nos tenemos que basar en el diagrama de secuencias? En un caso de uso, pero en un caso de uso detallado, donde ustedes hayan detallado ese caso de uso, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar cuál es el usuario que va a ingresar los datos. Tenemos que colocar, lo mejor es colocar los objetos. Estos son los objetos internos. El primer objeto es donde va a colocar el vendedor el código de acceso y toda la otra información de la factura. La va a colocar en una página. Sí. En una página de internet o en un formulario, ¿cierto? Entonces, el primero... No, pues esto pues estaría... No, sí, en un formulario. ¿Cierto? Entonces, porque esa es la parte, ¿cómo se dice? Como en una interfase de usuario, ¿cierto? Entonces, debería haber ahí como un objeto que fuera la interfase de usuario, donde él va a ingresar la información, ¿cierto? Y ya luego, ¿qué vendrían? Todos los objetos internos, que esos objetos internos serían las clases
pues o algunas de las clases que efectivamente ustedes, miren que ustedes ahí colocaron algunas clases, colocaron cliente, pedido, producto y empleado, ¿cierto? Entonces mire que ustedes ahí se están basando en las clases que utilizaban en el diagrama de clases, ¿cierto? Para ver internamente qué es lo que tenemos que consultar en ellas. Pero antes el vendedor debe colocar los datos como en un formulario. O sea, sería bueno que ustedes antes del empleado colocaran como un objeto que se llame, por ejemplo, página de factura o algo así. Entonces, Ok. Página de factura. por ejemplo, ¿por qué no la colocas? Pues ahí en un momentico. Página de factura. Entonces, No, pues ahorita pues... bueno, listo. Bueno, vamos a ok. explicar entonces qué es lo que hay que hacer. Listo. A mí me parece que el diagrama de secuencia está como bien porque miren, pues tiene el usuario, ¿cierto? Luego, ¿qué faltaría? Que coloquen ahí, por ejemplo, algo que diga formulario de factura o página de factura. Bueno, exacto. Entonces, el vendedor, ¿qué va a hacer en esa página de factura? Va a ingresar el código de acceso. Entonces, cuando va a ingresar el código de acceso, o sea, miren que lo que hay en estas flechitas son los mensajes que se envían entre los objetos. Entonces, el vendedor que le manda a la página de factura le envía el código el código de acceso, o sea, pues el usuario, me imagino que es el usuario y la contraseña, lo que ustedes quieren decir ahí, ¿cierto? Entonces, luego esa página, entonces, ¿qué hace internamente? Le envía un mensaje a la clase empleado con ese usuario y esa contraseña. Pues, o sea, internamente ustedes ahí están diciendo que en la clase de empleado van a almacenar el usuario y la contraseña. Eso es lo que les entiendo que van a hacer, ¿cierto? Internamente eso es lo que ustedes tienen. En empleado tienen dos atributos que se llaman usuario y contraseña. Bueno, entonces la página manda esa información a empleado, ¿cierto? Manda el usuario y la contraseña internamente. Entonces miren que lo que hace el diagrama de secuencias es mostrar internamente cómo funciona el sistema, ¿cierto? Cómo funciona entre sus clases, cuáles son los mensajes que mandamos entre las diferentes clases que que van a haber internamente en el sistema, ¿cierto? Entonces miren que esto también es muy conceptual, muy como de ir entendiendo el sistema. Entonces, el vendedor manda el usuario y la contraseña a la página manda a empleado, manda a ese usuario, a ese empleado el usuario y la contraseña y el empleado verifica que ese usuario y contraseña sí existe, ¿cierto? Luego, ¿qué hace el vendedor? Entonces, a ver, ¿qué más tiene que ingresar el vendedor además del usuario y la contraseña? ¿Qué más tiene que ingresar? El vendedor no, que va a hacer loguearse y ya cuando esté logueado, pues ahí sí ya va a tener acceso, ya que... Entonces, lo que tiene que hacer es luego seleccionar. Ya después pues va a tener acceso a la... No, pero el que hace en la página, él llega, coloca el usuario y la contraseña, el sistema internamente verifica que sí existe, o sea que va y valida pues en la clase empleado que sí exista, ¿cierto? Ya después de que sí existe, entonces, ¿qué hace el vendedor? Entonces, el vendedor manda otro mensaje al formulario. Cuando yo digo que manda un mensaje es que digita o selecciona la lista de clientes, como la lista de la lista de clientes selecciona un cliente, ¿cierto? Entonces aquí sería otro mensajito otro mensajito, otro mensajito le mandaría pues como otro mensajito al formulario. Y cuando yo digo mandar otro mensajito, es ahí colocar digita, usuario, digita o selecciona un cliente, ¿cierto? O digita la cédula del cliente, ¿cierto? Lo digita. Entonces, ¿qué hace internamente el formulario? Va a la clase clienta y verifica que ese cliente sí exista, ¿cierto? Porque si no existe, entonces no va a poder, no puede generarle la factura a ese cliente, ¿cierto? ¿Qué va a hacer después? Va a seleccionar los productos. O sea, ¿qué va a hacer después el vendedor? Va a mandarle otro mensajito a la página de factura y mandarle otro mensaje. Ese mensajito va a ser, digita el código pues del producto que se va a vender, el código del producto y la cantidad, ¿cierto? Un código o selecciona un producto, en fin, ¿cierto? Pero la cuestión es definir cuáles son los productos que se van a
a comprar y la cantidad, ¿cierto? ¿Qué va a hacer internamente el sistema? O sea, ¿qué hace ese formulario? Manda un mensajito a la tabla de producto, ¿cierto? Verificando que ese producto pues efectivamente sí exista, ¿cierto? Y luego ¿qué va a pasar? Luego, ¿qué hace el usuario? Le manda otro mensajito a la clase, al formulario, pues a la página, eh, dando clic a un botón que se llame aceptar o que se llame generar factura, en fin, ¿cierto? ¿Qué hace internamente el sistema? Va a crear un registro en la clase, permítame yo porque no, ¿cómo se llama la clase? Tiene una clase que llama factura, ¿cierto? Va a la clase factura. Sí, pedido. Pedido. Va a la clase factura y genera esa factura. O sea, manda un mensajito y dice generar factura. Entonces, genera la factura en la clase factura. ¿Cierto? No sé si me hice entender. Pues ya sería hacerlo ahí en el... Sí, aquí pues valía pues página de factura y página de inicio de sesión, ¿no? En la página de inicio de sesión sería toda la bueno. del logueo como usted. Sí, exactamente. Como usted no lo comenta. Ok. Sí. Ok, listo, profe. ¿Quién está alzando la mano por ahí? Miguel, bien puedas. Sí, profe, de pronto, para preguntarle a los compañeros, cuando se refieren a vendedor, están hablando de un usuario del sistema, de que es empleado y que es el que se encarga de vender el producto a un posible cliente. Sí, señor. Porque de hecho, pues en el sistema que ustedes están manejando, esa palabra vendedor se puede entrar a confundir con el proveedor, si me hago entender, porque el proveedor lo que hace es vendernos productos, el cliente lo que hace es comprarnos productos. Entonces, como sugerencia, digamos de que especificar el nombre de ese usuario, que no sea vendedor, sino que sea un usuario directamente, o usuario vendedor, o solo usuario del sistema. Pero, a ver, el que va, ese sí. usuario de ahí es el usuario que va a generar la factura de venta, ¿cierto? Sí, sí, señora. Qué pena, Julio. Sí, señora. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué le ibas a responder a Miguel? Qué pena que me interrumpí. No, que sí, pues también tiene sentido lo que él dice. También pues se podría confundir con también un vendedor, pues al distribuidor se podría estar confundiendo. Pero este es el que va el que está haciendo pues la venta no el que está haciendo la compra, sino que este es el que está haciendo la venta pues al cliente, ¿cierto? El cliente no hace no es el que ingresa al sistema, el que ingresa al sistema es el vendedor de la empresa. Exacto, sí, señora. Entonces, Miguel, ¿por qué? Pues hacerles arreglitos. Sí, Miguel, ¿por qué dice entonces que esa parte sí no? ¿Por qué dices, Miguel, que no debería llamar vendedor? No, profe, no es que no se debería llamar vendedor, es que tiende a confundirse porque el proveedor nos hace una venta a nuestra empresa, el cliente nos hace una compra. Entonces, si nosotros llegamos y lo tomamos como vendedor, pues el día de mañana, cuando quieran hacer el módulo de proveedores, pues va a entrar ese usuario a confundirse con el anterior. Es precisamente eso. No, es que pues en nuestro sistema no va a entrar no va a entrar proveedores como tal. Bueno. Esto. Era como una sugerencia, no era... Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, hablando con respecto al diagrama que hicimos, el compañero Miguel, la razón por la cual pusimos ahí como actor vendedor es porque el vendedor es prácticamente la persona que se encarga de realizar como tal la factura.
De hecho, dentro del sistema hay otros empleados, no solamente el vendedor, está el entregador, pero el entregador como tal no tiene permisos para crear como tal una factura o generar una factura, solamente el vendedor. Por eso es que pues en el diagrama pusimos, en este caso definimos el vendedor. Ya, muchas gracias. Sí, era que no entendía el principio de... Muchas gracias. Sino que se basa, o sea, prácticamente en el sistema hay permisos, prácticamente otro empleado que no sea vendedor, bueno, posiblemente también el administrador pueda hacer, bueno, crear una factura, pero, por ejemplo, si está el entregador también, que es otro empleado, el entregador no puede generar una factura, como te mencionan antes, ¿verdad? Y estos diagramas también sirven para mirar esos permisos, ¿cierto? Para saber cuáles son los usuarios que tienen permisos para ciertos procesos. Entonces, mire que aquí nos está dando claridad de qué es el vendedor y que posiblemente, pues, Cristian dice que el administrador también, ¿cierto? Entonces, ahí podíamos mirar que en este caso de uso y este diagrama de secuencias nos sirve para los dos, para dar esos permisos a esos dos roles. Y es importante colocar ahí que es específicamente el vendedor. Bueno, muchísimas gracias. Instructora, una pregunta más. De hecho, hay, dentro de ese diagrama de secuencia se pueden agregar múltiples actores. ¿Y cómo Pues, sería como tal esa agregación de múltiples actores y en caso de que sí se puedan? pues aquí la idea sería colocar vendedor o administrador, ¿cierto? Pero sería pues uno solo, un solo rol, ¿cierto? Sería vendedor, pero si ustedes ven que el administrador pues cumple lo mismo, entonces es posible entonces que el administrador también tenga ese rol de vendedor, ¿cierto? No comprendo, instructora. O sea, dentro del diagrama de secuencias habría que, bueno, dentro de ese diagrama de secuencias habría que agregar, por así decirlo, otro muñequito de esos No, y no, que no, diga no, 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 administrador, ¿no? no, no, no. Mejor dejarlo con este vendedor y ya decir que hay una persona que tiene, pues tiene el rol de administrador, ¿cierto? Pero que también cumple funciones de vendedor, ¿cierto? Pero no va a ser dos porque entonces se nos confundiría el diagrama. Pues imaginen para colocar ahí dos roles ahí, la verdad es que se complicaría mucho el sistema. Si los dos hacen lo mismo, pues ¿para qué vamos a colocar dos muñequitos? O sea, el objetivo que hay con los diagramas es de entender el sistema, ¿cierto? Y de saber cómo internamente qué hace. Y yo creo que con un usuario como es ese que ustedes tienen ahí, se entiende qué es lo que se quiere hacer. Ya sabemos que el vendedor y el administrador tienen la misma función, entonces, ¿para qué vamos a colocar los dos si los dos hacen lo mismo? ¿Sí me hago entender? El objetivo es Vale, entenderlo. aunque digamos que, como te habíamos mencionado, bueno, había mencionado, en el sistema como tal existen unos permisos. Ahí cómo se hace para describir que realmente no solamente el vendedor es el que puede crear facturas, cómo se realizaría en, en ese diagrama de secuencia. A ver, como te digo, los diagramas son para darte a vos o para darte a ti una idea de cómo de dar más claridad del sistema, ¿cierto? Si usted quiere tener una mayor claridad sobre eso, entonces coloca vendedor, underline, administrador. Y ya sabemos que cumplen la misma función dentro del diagrama de secuencias, que los dos pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Aunque sí, pero aunque si se agregara como tal solamente uno de los dos, o sea, vendedor administrador, entonces al final mejor agregar lo que dijo el compañero Miguel, o sea, al final dejar solamente usuario, porque de todas maneras no se especifica hasta que alcance, o sea, No, que... pero yo, pues a mí me parece que no debería de ser usuario, porque mire lo que dijo ahorita Julián, o no sé si fue usted, Cristian, o si fue Julián el que dijo que hay otros usuarios que son, por ejemplo, ahorita mencionó otro tipo de usuario, el Sí, empaquetador o el... no, el entregador. Ah, el entregador no puede hacer esto. Entonces, si tú colocas ahí usuario, quiere decir que el entregador también puede cumplir esta función y no es así, ¿cierto? No todos pueden hacer esto, ¿cierto? Entonces, es mejor identificar exactamente cuáles son los usuarios que hacen esta función. Es decir, es el vendedor, Bakerlas, administrador, porque el empaque, bueno, el que ustedes acabaron de decir, no pueden hacer esa función, ¿cierto?
Entonces es importante saber cuáles son los usuarios. Esto les sirve también para cuando ustedes vayan allá en la parte de construcción y vayan a definir los roles y los permisos, ¿cierto? Si colocan usuario, eso queda demasiado general. Entonces no se sabría cuáles son los usuarios, pues que pueden hacer esto y cuáles no. Vale. Aunque aún pienso que realmente debería poderse agregar como tal múltiples actores, por ejemplo, en ese diagrama. Espera, compañero, ¿será que puedes mostrar el diagrama un momentico, por favor? Bueno, sí, compañero. ¿Quién está hablando? La estructura. Julián. Bueno. Sí, un monstruo, creo. Sí. Compañero. Ya lo puse, compañero Chris. El internet me está fallando. Bueno, lo que menciono es que prácticamente no sé si de pronto en el diagrama de secuencia se encuentra como estándar, bueno, no sé, o sea, lo único que se me viene a la cabeza en este momento es que, por ejemplo, si quiero mencionar que en ese diagrama de secuencia, mencionar los usuarios que realmente, o sea, todos aquellos que pueden realizar ese mismo proceso, pues algo que se me ocurre es agregar otro muñequito, pero en la parte de arriba, y pues no se confunde porque todos estarían haciendo, pues, o sea, no hay ninguna parte del proceso que se cambia. Bueno, pues entonces, pues si lo quieres hacer, entonces, pues, hazlo, pues sí, sí, para ti es más claro. ¿Cuál es el objetivo de estos diagramas? Es que dé claridad en los procesos, ¿cierto? Vale. Listo, instructora, no sería nada más por parte de mí. Bueno, muchas gracias. Los demás se pudieron entender el diagrama. Quisiera saber los otros cómo están con las evidencias. Profe, pues sí. Sí, dile bien puedas. Y profe, yo también tenía como una pequeña duda allí donde el dibujito ese que es el actual, que la mayoría o así hemos colocado usuario, ¿no? En el caso de nosotros es para un registro para clientes, entonces pues yo le coloqué usuario, pero no sé si sería mejor como el registro para clientes o lo dejo así de usuario. No, sería mejor colocar ese usuario qué es lo que hace, si es el cliente, si es el proveedor, si es el vendedor, qué hace ese usuario, cuál es su rol, es mejor colocar el rol. O sea, solamente por ejemplo, lo puedo dejar así como usuario, ¿no? Es que solamente es para hacer un registro, digamos, como una base de datos, donde registre los clientes, lo registre ellos y registre el pedido y no más. Pero sí es mejor hacer como el diagrama de secuencia de un caso de uso que sea, pues, importante, ¿sí me entiendes? Que sea la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, la factura, generar un inventario, o sea, que no sea solamente el que es de registrar clientes, no es necesario pues hacer el diagrama de secuencia porque es muy sencillo, ¿cierto? Sino que sea el de un proceso que sea, pues, que sea, a ver, ¿cómo te digo? Que sea un proceso, que sea el diario vivir, ¿sí me entiende? Que sea un proceso que todos los días se ejecute, porque por ejemplo, ingresar clientes pues se hace una vez, pues muy poquitas veces y ya luego los clientes se les hace la generación de la factura, ¿sí me entiendes? O sea, todos los días no se van a crear clientes, ¿cierto? Pero generar facturas sí se hace todos los días. Es lo que genera pues como el dinero para la empresa, ¿cierto? O sea, los procesos que son como complejos, que uno diga, bueno, ¿cómo es que se hace la factura en esta empresa? Bueno, vamos a mirar cuál es como el paso a paso de eso, ¿cierto? Entonces, en ese caso sí es bueno hacer un buen diagrama de casos de uso, pues el caso de uso detallado, el de secuencia, que sea pues como porque el archivo, por ejemplo, de clientes ¿qué te digo? ¿Qué te digo yo? De los proveedores. Entonces es un archivo maestro, ¿cierto? Que todos los días uno no lo actualiza o no ingresa uno todos los días un cliente, ¿cierto? Sino que es de vez en cuando. Ya los clientes están registrados, entonces ya uno
lee o consulta los datos del cliente y ya genera la factura o ya pues hace el proceso de préstamo. Un préstamo es un evento que se genera todos los días, por ejemplo, si es para una, para un banco o si es pues para una biblioteca. Una factura todos los días se genera, o sea, son movimientos, algo que sea de movimiento diario. Profe, es que por lo menos nosotros hemos hablado digamos, con el usuario, ¿no? Con la dueña, y ella nos había explicado, es que como esta es una empresa de flores, ¿sí? Donde ellos tienen diferentes arreglos y detalles y manejan muchas cosas así con flores, ¿no? Sí. Entonces, ella nos comentaba que el registro de cliente, sí, como usted dice, ¿no? Digamos, el cliente pues sí se registra una sola vez, ¿no? Pero el pedido es lo que más se hace. Entonces, ella quería que nos enfocáramos en eso, donde Sí. ella puede registrar el cliente si no está registrado. Sí. Igualmente, si ya está registrado, entonces con el ID solamente que se realice el pedido, porque ella nos comentaba, digamos, que Sí. en el día le hacen muchos pedidos porque ella también entrega a domicilio, ella tiene un carro, lo entregan a domicilio o también lo reciben ahí en la tienda, o sea, lo entregan allí. Entonces ella hace lo que es para eventos y todo eso, hace digamos, como los arreglos. Entonces ella dice que se le han perdido muchos clientes por eso, porque ella nos lleva un orden donde puede decir, bueno, este me dijo para tal fecha, este otro para tal fecha, y lleve como el orden, ¿cierto? Sí, sí, entonces sí, ella no tiene como esa base, entonces sí, eso es lo bien. que ella quería que nosotros hiciéramos. Muy entonces bien. en el diagrama de secuencia, nosotros nos queríamos referir, era eso, ¿no? Bueno, que se registre el cliente, pues en caso de, pues, ahí dice verificación, ¿no? Si ya está, entonces solamente se pasa a realizar lo que es el pedido, y El con pedido. el producto. Ajá. Entonces, haces el caso de uso detallado y el diagrama de secuencia de cómo se genera ese pedido. Ese es muy interesante, muy bien, Dirley, sí. Sería sí, profe, es que nosotros lo hemos hecho, pero no sé si, bueno, de todas formas, en el de secuencia, nosotros lo hemos puesto así, normal ahí, el usuario, el sistema y el cliente, el pedido y el producto, porque es como lo que más se centra. Muy bien, sí. Sí, bueno, listo, profe. Entonces, lo dejo así como usuario, ¿no? Porque es que, digamos... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como usuario. Pero lo que yo no entiendo es por qué o sea, pero ese usuario que genera ese pedido, ¿cuántos tipos de usuarios hay allá? O sea... es que, digamos, profe, digamos como una microempresa es familiar. Entonces, no, ya. así como empleados, como digamos así como el jefe, Perfecto. y eso no, ellos mismos manejan la microempresa. Perfecto, entonces sí, déjalo. No bueno. Ajá, no hay necesidad como colocan así como los otros compañeros. Perfecto, sí, ya entendí. Sí, entonces colócalo entonces como usuario, sí. Si no hay usuario, si es todo lo maneja una sola persona, entonces sí. Sí, igualmente, como es familiar, entonces ellos solamente se rotan entre ellos mismos, ellos mismos como que es una muchacha y la mamá o algo así, o sea, es perfecto. Sí, sí. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, Diley, muchas gracias a ti, muy interesante lo que nos has contado, tienes toda la razón. Bueno, muchachos, entonces, pues con este diagrama de secuencias y esto, los que quieran, pues me mandan entonces lo que llevan hasta ahora a través de los diferentes grupos como para mirarlo si quieren antes de que lo entreguen o lo entregan, yo se los miro y ya, recuerden ir mirando cuando lo entreguen, mirar los comentarios que se hacen por si hay que volverlo a entregar, ¿cierto? Y para que ya les quede bueno entonces esos diagramas. Muchísimas gracias pues a todos. Sí, profe, disculpe, profe, nosotros también le agradecemos porque nosotros los enviamos y si hay algún detalle que hay que corregirlo, es bueno que, como usted siempre nos hace el comentario, pues para reforzar el conocimiento y para que nos vaya quedando mejor. Yo le agradezco mucho esa parte. Listo, Diley. Listo, sí, claro, con mucho gusto. Me lo mandas y ya yo te cuento pues a través del grupo, por ejemplo. Dios te pague, muchas gracias. Señora. Listo, Diley, muchas gracias. Sí, Cristian. Instructora, ¿será que le podemos mostrar las historias de usuario? Te cuento que yo ya en este momento sí
me queda difícil en este momento. ¿Por qué no me lo mandas por el correo? Por el correo no, por WhatsApp. Bueno, listo, entonces. Pero Gracias, entonces, instructora. si a ustedes no les molesta, Cristian y a Julián, si no les molesta, pues, porque Sí, me parece muy interesante lo que hicimos hoy, si quiere lo miramos, pues, no sé si les molesta si lo miramos por el grupo de WhatsApp para que entre todos lo miremos, ya que vale. escultamos como todo el programa, lo Sí, me miramos parece por bien. el grupo de usuario como para que, pues me pareció muy interesante lo de hoy, que entre todos lo miremos y así, pues tengamos un mejor conocimiento, ya que, pues como para ver las tres cosas, o sea, ya vimos el diagrama de clases, el diagrama de Sí. secuencias y de pronto entonces ya miramos lo de la historia de usuarios. Bueno, listo. Y de pronto hacemos eso pues con todos los grupos si no les molesta, o sea, de pronto hacemos un pequeño comentario en el grupo y luego decimos en el grupo principal, pues de pronto algunas recomendaciones que hay que hacer de lo que ustedes mandan. Si no, pues a cada grupo le pregunto, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, instructora, por su Bueno, tiempo y por tenernos paciencia así al responder nuestras dudas. no, gracias a ustedes también por la paciencia. Eh, Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Recuerden entonces, pregúntenme a través del grupito o si no, entonces mañana es el jueves. También tenemos asesoría a las 12 o ustedes me dicen y miramos pues a qué hora nos reunimos. Si alguien pues necesita una asesoría así en este tema. Un abrazo para todos, sí, Julián. Sí, Julián. Pues usted una pregunta de a qué hora se cierra la fase mañana. No, ¿cómo así que la base? No, la base no se cierra, ustedes No, entregan. la fase, la fase. Ah, La la fase que hora se fase. cierra mañana. No, Sí, mañana pues señora. ya al terminar la noche, pues, o sea, mañana, Ok. sí. Y ya el 31 empezaría la fase de diseño, ya abriríamos esa fase con todos los temas correspondientes. Bueno, muchachos, entonces los espero mañana con todas las evidencias, ojalá mañana los entreguen, pues la idea es que mañana entreguen todo y me cuentan a través de WhatsApp cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Bueno, Sandra, muchas gracias a todos, a Ana. Con Ana también me comunica, a Andrés, con Cristian, Disley, Dubán, Franklin, Gabriel, Ingrid, Sandra, bueno, ahorita saludamos a Sandra, a Santiago, Yaile, que también me comunicaba bastante con ella. Buenas noches, profe. Bueno, Santiago, hasta luego. Bueno, Franklin, Profe, Dubán. les pasamos a hacer cerrar ya la actividad, ¿sí? Sí, todas se cierran mañana. Santiago, tú no me habías como preguntado algo la semana pasada que yo tuve con un problema con el audio. ¿No fuiste tú el que me preguntaste algo que yo no escuché? Sí, señor, pero ya se me olvidó que era lo que te iba a preguntar. Yo no puedo creerlo. Que creo que Julián te dijo como que ibas a tener que preguntarme por WhatsApp, pero no vi Sí, pregunta por WhatsApp. Qué pena con ustedes. Creo que no, fue la otra semana que tuve un problema con el audio, ¿cierto? Qué pena con sí, ustedes. De señora. verdad que gracias por la paciencia. Y Santiago, acuérdate de qué era. Era Sí, como algo bueno, profe, relacionado como con no era con un documento de no, eso Sena ya Sofía fue la Plus. otra vez, pero Ya. ya Paola me hizo el favor y tocas mandar un correo a una muchacha, una señora, para pedir el certificado. Bueno, listo. Pero entonces no te Sí. sirve ese que viene por Sena Sofía Plus. No, señora. Entonces me toca en estos días solicitarlo. Listo. Entonces no, estoy pues a la Listo. orden. Me dices entonces qué necesitas. Listo. Hasta luego, instructora. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, Cristian. Muchas Bueno, profe, gracias. chao, gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias a ti. Hasta Chao, pronto. profe, muchas gracias. Bueno, Chaito, Gabriel, que estés muy bien, y Franklin.
Hasta pronto y muchas gracias.